Hola a todos, mi nombre es Rommel Rodríguez. Les quiero dar la bienvenida a nuestro primer webinar de este año, titulado Introducción a la Seguridad Funcional. Les quiero dar la bienvenida en nombre de Consultoría en Seguridad Funcional y también en nombre de nuestros patrocinantes en Bolivia, nuestros aliados de IS Energía. Hablaremos hoy un poco de unos conceptos básicos referidos a la seguridad funcional y la normativa que los rige. Además, hablaremos de los beneficios de la norma y los beneficios de estar certificado. Antes que todo, permítanme tratar de poder decirles qué hacemos nosotros en nuestra compañía, que es CSF. CSF es una compañía que se dedica a la asesoría y la consultoría en seguridad funcional y riesgo para la industria petrolera y petroquímica. Somos la única consultora en Latinoamérica que posee un sistema de gestión de seguridad funcional conforme a la normativa ISS 1511. Nuestros procedimientos han sido certificados. Tenemos un personal altamente calificado, también certificado dentro de la normativa C1508 y C1511, y nuestros servicios se centran básicamente en el ciclo de vida de seguridad, haciendo énfasis en 5 áreas particulares: análisis de peligros y riesgos, sistemas de detección de gas y fuego, el ciclo de vida de seguridad, capacitación de personal y estudios especiales que van desde Cybersecurity, Alert Management y asesorías para el área de Process Safety Management o PSM, que básicamente recorre todo lo relacionado con la seguridad en la industria de procesos. En sintonía con la normativa, CSF se ha preocupado en crear un marco que permita a nuestros clientes demostrar cumplimiento con la normativa. Esto es, nos hemos preocupado mucho cuando diseñamos sistemas instrumentados de seguridad de comprar equipos certificados, pero el certificado de un equipo lo que realmente establece es que quien lo fabricó tiene un sistema de gestión para fabricar ese tipo de equipamiento. No hacemos lo mismo cuando contratamos servicios, y eso es algo que nosotros hemos venido tratando de reforzar con nuestros clientes, es que de la misma forma en que hacemos el énfasis en comprar equipamiento certificado, deberíamos también tratar de hacer de que cualquier proveedor de servicios también posea un sistema de gestión que respalde las actividades que está haciendo y le permita al cliente final poder decir que los productos que recibe, bien sean servicios o equipamientos, tengan el aval de un sistema de gestión que respalde lo que se está haciendo. De la misma forma, acompañamos a nuestros clientes en la formación y la gestión de competencias a través de las capacitaciones que eventualmente llevamos a cabo dentro de la organización. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos 12 años. Atendemos Sudamérica, tenemos algo más de 140 proyectos, con más de unas 8.000 horas en solamente capacitación. Todo nuestro personal está certificado para ser
lo que le corresponde hacer dentro del ciclo de vida de seguridad y más allá. Y nuestros procesos también están certificados, como les comenté anteriormente. Tenemos una alianza de trabajo con Risnology que nos permite dar en Venezuela el curso de certificación de TV y los cursos asociados, y desarrollamos nuestras propias herramientas de software para estimación, especificación, evaluación del SIL y las herramientas que soportan ese tipo de actividades. Y adicionalmente desarrollamos 2 programas de capacitación y un diplomado que se dio el año pasado, que es el único diplomado o estudio superior en Latinoamérica para seguridad funcional. Y como premisa les digo que este año lanzaremos el primer diplomado en gestión de riesgo de proceso para Venezuela. Y pronto estaremos en línea también. Ahora sí, entremos en materia ya propiamente dicho. Y hablemos entonces del concepto que nos trajo al webinar de hoy, que es la seguridad funcional. Y básicamente, cuando queremos hacer seguridad en una planta de procesos, hay muchas formas de poder atacar este problema. La seguridad funcional es solamente una forma de hacerlo. Y es una forma bastante pequeña de cómo hacerlo. Y es la parte de toda la seguridad, digamos la seguridad global, que depende de que un sistema, en este caso el sistema instrumentado de seguridad y otras capas de protección, hagan su trabajo. ¿Cómo podemos definir eso un poco más simple? Bueno, es la seguridad que depende de que un sistema, bien sea su hardware y su software, que haya sido especificado para brindar seguridad, pues funcione, y funcione correctamente. Eso quiere decir que para unos estímulos de entrada genere unas salidas adecuadas ya especificadas. El sistema debe responder tanto a las condiciones externas, bien sea una demanda de proceso para ser protegido o una condición ambiental, como los propios fallos internos del sistema instrumentado de seguridad o el sistema de protección, bien sea por una falla sistemática, una falla aleatoria o una falla de causa común. Y esto debe hacerse para asegurar que en ninguno de esos casos se genere o resulte en un daño a las personas, al ambiente o a la producción propia de la planta que se está tratando de proteger. Entonces, básicamente, resumiendo, diríamos que la seguridad funcional es la que está relacionada a que un sistema funcione. Entonces, es dar seguridad a través de que algo tenga que funcionar, bien sea respondiendo a entradas para generar una salida en forma particular. Veamos este esquema de proceso. ¿Okay? Este esquema de procesos para un tanque general, el TK51 en este caso, para un escenario de muy alto nivel, con posibilidad de sobrellenado, pues la ingeniería ha dispuesto de algunas protecciones. Esas protecciones pudieran ser una alarma de muy alto nivel, instrumentada, un interlock o una protección de alto nivel que saca de servicio el recipiente, y adicionalmente un dique de contención en caso de que sea necesario y se rebose el tanque. La seguridad funcional aplica a las 2 primeras que les nombré, tanto a la alarma o al sistema de alarma como al sistema de protección vía el interlock que está ahí plasmado por la ingeniería. Porque necesita que alguien o algo detecte y en función se genere una acción. En cambio, el dique simplemente está ahí y depende simplemente de que se haya hecho en forma correcta o diseñada en forma correcta para que él pueda brindar seguridad. Puede ser que esté hecho para el mismo peligro, puede ser que genere seguridad, pero no está relacionado con la seguridad funcional. Y hablando de seguridad funcional, nuestros clientes siempre preguntan, bueno, ¿qué norma debo seguir? Nosotros simplemente decimos, bueno, si es un tanto confuso para quienes están iniciando,
dada a las múltiples fuentes de información que existen. Pero básicamente, dentro del mercado o el objetivo de lo que nosotros hacemos, que posiblemente sea la mayor audiencia que tenemos conectada hoy, tenga que ver o está relacionada con la industria petrolera o del gas, petroquímica, pues debería ser vida en la regulación de ISS 1511. Pero esta regulación tiene una interrelación con otras normativas. En cualquiera de nuestros países en Latinoamérica existe una regulación y una ley que establece el control de las sustancias peligrosas y cómo esas sustancias no deben hacer daño ni al ambiente ni a la persona. La más famosa en Norteamérica es el Código Federal 29, que es de donde se deriva el programa de gestión de la seguridad de procesos, que básicamente establece que pues todo se debe diseñar, mantener, inspeccionar, probar y operar de manera segura, de manera que nadie sea expuesto a un riesgo mayor al riesgo normal de su vida en el día a día. Pero eso aplica también al sistema instrumentado de seguridad y a cualquier otro sistema de protección. Dentro de ese ámbito de leyes y regulaciones tiene que haber una instrumentación para que eso sea, digamos, operable o llevado a la realidad. Y para eso existen normas relacionadas. En este caso, en el marco de lo que serían los controles de seguridad, las alarmas y los interlocks, que se llaman SCI, está la normativa ISA 84.91.01, que fue una forma que se consiguió para poder implementar y definir, identificar y dar las directrices de integridad mecánica para todo lo que en forma instrumentada daba seguridad. Como al rato hemos hablado de que la seguridad funcional tiene que ver con lo que un sistema instrumentado genere seguridad, se ha relacionado de manera adecuada. Y esta norma es lo que, igual que las normas que le vamos a nombrar a continuación, tienen un rango de estado del arte o de buena práctica de ingeniería que le permite ser reconocida por todos los que hacen vida dentro de esta práctica de hacer seguridad a través de sistemas instrumentados. Hay una norma genérica o general, que es la norma ISS 1508, que es una norma prácticamente para quienes fabrican dispositivos de seguridad y para cualquier otra industria que no tenga una norma particular. Pero la industria de los procesos tiene su propia norma, que es la norma de seguridad funcional para la industria de procesos. Y esas normas son las 6.15.11, bien sea bajo IEC o bien sea por ANSI ISA. El año pasado ya ISA hizo la homologación a 6.15.11 y ya no existe bajo la denominación de 84.00.01, que era la norma como existía, o la denominación que existía hasta no hace mucho y la diferenciaba. Básicamente había una cláusula y un par de cosas que no dejaban que se homologaran, pero ya eso, como veremos un poco más adelante, dejó de existir. Y esta sería la norma que nosotros vamos a estudiar el día de hoy en forma, digamos, sencilla, para saber de qué se trata y cómo hacer seguridad funcional en la industria de los procesos. Aún así, existen normas más específicas, son normas que tienen que ver con un problema en particular, por ejemplo, las normas de cybersecurity, que son las 62443 o la misma ISA 99, o las normas de alarm management, que son las 62682, que son la ISA 18, pero también podríamos hablar de las de BMS o las de Fire and Gas, que son normas específicas para un sistema en particular. Y finalmente están las prácticas corporativas del usuario final. Cada usuario final posee un set, pero ese set de normativas están tendiendo a homologarse con cada una de las normas que ya les he nombrado anteriormente, buscando que esto se trabaje de una forma más coherente, y básicamente eso lo que ha llevado es a que las corporaciones vayan migrando sus normas a las normas internacionales y simplemente hagan algunas particularizaciones muy pequeñas para
llevarlas a su práctica común. Ahora hablemos de la norma 61511. Básicamente lo primero que les voy a decir de la 61511 es que solamente regula seguridad funcional del sistema instrumentado de seguridad. Es cómo el sistema instrumentado de seguridad puede alcanzar a la seguridad funcional, o cuáles son los requisitos para que este sistema pueda alcanzar la seguridad funcional. Y hago énfasis en esto porque ya debe haber una decisión de quien está aplicando esta normativa de hacer seguridad a través de un sistema como el sistema instrumentado de seguridad. A veces queremos abarcar mucho más o poner un mayor peso en el sistema instrumentado de seguridad del que realmente él puede soportar, porque eventualmente queremos hacer otras cosas con el sistema instrumentado de seguridad de las que él realmente puede hacer. El sistema instrumentado de seguridad está diseñado para dar seguridad en la forma en que la norma lo establece. Y debe estar diseñado para un peligro específico, cada función, para poder generar la reducción de riesgo necesaria. Entonces, lo primero que debemos ver es que está hecha solamente para la industria de los procesos, así como 61508, una norma genérica. Esta ya no lo es. Esta ya es una norma particular para la industria de procesos, y la industria de procesos es petróleo, petroquímica, gas, química, pulpa y papel, electricidad, mientras que no sea electricidad de generación nuclear, está regida bajo esta normativa. Es una norma que lo primero que obtenemos como herencia de ella, de las dos, para mí, desde el punto de vista muy personal, las dos herencias particulares son, uno, que establece una medida particular numérica para un nivel de desempeño que se requiere perseguir en el diseño y en la operación para que funcione el sistema instrumentado de seguridad, buscando un target, buscando una meta. Ya no hay una receta particular que seguir para una condición de procesos o para un diseño particular de procesos. Digamos, un separador debe llevar estas protecciones, un tanque debe llevar estas otras protecciones, como a lo mejor lo establece API 14C, que es una norma que todavía existe y tiene casi rango de ley para Estados Unidos. Pero esta norma no, esta norma dice tanto riesgo, pues yo tengo, tanta protección necesito. Y eso deja espacio para que haya múltiples diseños o soluciones dentro del marco que ingenierilmente nos permite la normativa. Esa sería para mí la primera gran herencia. La segunda gran herencia es que existe un sistema de gestión dentro del marco de la normativa para hacer un tratamiento holístico, general, de todos los peligros y riesgos dentro de una instalación para ser manejados dentro de esta particularidad de un sistema instrumentado que ofrece una cierta reducción de riesgo. Y eso lo hace a través del uso de un ciclo de vida donde se establece una colección de tareas que se deben realizar de una forma única, ordenada, donde se siguen unos pasos bien establecidos. La norma no dice quién debe realizar qué pasos, dice cuáles son los pasos que se deben seguir y en qué orden se deben seguir, dejando a cada compañía la libertad de que dentro de sus estructuras organizacionales puedan definir quién debe hacer qué cosa, pero establece lo que se debe analizar para saber cuánta seguridad funcional se requiere, lo que se debe realizar para poder diseñar la seguridad que se requiere y cómo se debe operar para poder mantener la seguridad que se requiere. Todo eso lo establece la normativa a través del ciclo de vida de seguridad. Y finalmente, hay unos requisitos de cumplimiento donde dice, sin lugar a dudas y sin medias tintas, la norma dice: usted, si dice que va a trabajar dentro del marco de la normativa, debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos, desde las cláusulas de gestión a todas las cláusulas técnicas. ¿Y por qué hago énfasis en esto? A veces simplemente nos conformamos con hacer un estudio, hacemos el estudio de riesgo, hacemos un PHA, hacemos un HACCP, hacemos el estudio SIL, y luego simplemente operamos
el sistema, una vez que nos entregaron nuevo de paquete, muy bien instalado, muy bien probado, y pues se nos olvida que lo deberíamos mantener tan nuevo como nos lo entregaron, y el sistema se va degradando. Y se va degradando al punto que simplemente a la vuelta de 2, 3 años de una vez instalado, pues ya no ofrece las mismas prestaciones de seguridad que ofrecía una vez que se diseñó y se instaló. Y simplemente entonces dejamos de cumplir con los requisitos de operación y mantenimiento, de manejo del cambio, etcétera, etcétera. La norma es clara, la norma dice debes cumplir con todos y cada uno de los requisitos. Y cuando una compañía decide que la norma ISC 1511 es parte de su set de normas o dice que cumple bajo esos criterios, pues debe velar porque todos y cada uno de esos requisitos deben cumplirse. Y si hay una compañía que dice que establece dentro de su alcance una colección de requisitos, porque por ejemplo yo soy integrador y yo solamente cumplo con los requisitos que son para integrador, pero tengo que cumplir con todos y cada uno de los requisitos que me compete a mí como integrador. ¿Okay? ¿Qué ha cambiado o qué es nuevo en la normativa? Bueno, lo primero es que la parte de gestión se ha hecho un poco más exigente desde el punto de vista de las evaluaciones de riesgo. Ahora hay que hacer mucho más extensivas los assessments o las evaluaciones. Las competencias, ya no solamente hay una lista de competencias para el personal, sino que además debe haber una forma de gestionar las competencias, bien sea un procedimiento o un sistema de gestión de competencias. La gente debe ser competente si va a hacer tareas relacionadas con el sistema instrumentado de seguridad. Lo otro que tiene nuevo la normativa C1511 que le permitió homologarse a OMISA es que ya no existe lo que se llamaba la cláusula del abuelo. Para los que no conocen la norma ISA, digamos, anterior, la cláusula del abuelo era una normativa que permitía o abría una puerta para el manejo de instalaciones preexistentes a la normativa, donde algunos veían una rendija para decir cosas como que si la instalación fue instalada o diseñada previo a la normativa, pues yo no tenía que seguir la normativa. Eso no era tan así, pero ahora simplemente, ahora es parte del cuerpo normativo donde dice que la norma debe establecer que si hay una instalación existente o preexistente a la normativa, bueno, igual se tiene que demostrar que que fue diseñada, que está siendo mantenida, inspeccionada, aprobada y operada de manera segura. O sea que ya esa cláusula del abuelo no existe como tal y ha sido homologada. Lo otro es que da unos requerimientos mucho más claros de la comparación de lo que se diseñó con lo que está operando. Y pide que sea medido. Eso quiere decir que necesitamos unos indicadores de desempeño durante la operación que deben ser llevados para poder establecer la comparación entre lo que se diseñó y lo que está actualmente operando. ¿Okay? Y otra cosa que es bastante novedosa es el tema de que ahora debemos también estudiar los peligros y riesgos asociados a las vulnerabilidades de los sistemas de control que están conectados a redes, básicamente por un tema de seguridad cibernética. No debemos perder de vista también que la seguridad funcional se da por el sistema instrumental de seguridad y otras capas de protección. Si estas otras capas de protección son de una índole tal que eso también tenemos que verlo en esa perspectiva. Aunque cualquier sistema que esté conectado a la red, pues será vulnerable a un ataque, pero para eso deben existir las contramedidas necesarias y por eso ahora debe ser estudiado en el análisis de peligro y riesgo y en la operación y mantenimiento. ¿Okay? Veamos ahora los conceptos básicos a los que nos traía el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es el sistema básico de control de procesos. El sistema básico de control de procesos, pues es el sistema que mantiene las variables de proceso dentro de los valores o rangos de producción de calidad que permite, bueno, generar dinero. Y la norma establece
algunas precisiones muy claras que parecieran muy tontas, por decirlo de alguna manera, pero que tienen que ver con el hecho de que se precisa que el sistema básico de control de procesos no realiza funciones instrumentales de seguridad. Eso quiere decir que él no está hecho ni está diseñado para hacer funciones instrumentales de seguridad. Quien hace funciones instrumentales de seguridad, pues es el sistema instrumentado de seguridad. El sistema instrumentado de seguridad, digamos, es quien aloja a todas las funciones instrumentales de seguridad. Está compuesto por una variedad de funciones instrumentales de seguridad y todos los servicios comunes que la soportan. Alojamiento físico, chasis, para las tarjetas de entrada, para el procesador, etcétera. Alojamiento lógico para donde está el programa y todos los servicios comunes como alimentación eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema, digamos, se encarga de detectar una condición fuera de control y automáticamente lleva el proceso a un estado seguro. Debe responder a una condición de peligro, ya sea externa o interna, y toma una acción que eventualmente lleva al proceso a una condición segura. Y pues nosotros eventualmente lo conocemos como ISD, SIS, puede ser un BMS, puede ser un HIPS, y básicamente es un sistema que está instrumentado y da una cierta condición de seguridad. Veamos la relación entre ambos conceptos. El BPCS está representado aquí en azul y básicamente es quien mantiene algunas variables de proceso, ya sea presión o nivel, en el caso de este separador, bajo lo que requiere el proceso para estar en control y generar los productos necesarios de ese proceso productivo. Y en amarillo están aquí las funciones de seguridad asociadas al sistema instrumentado de seguridad que, en caso de una desviación, bien sea propia del proceso, presión o nivel, o propia del equipamiento de seguridad, es decir, del mismo sistema instrumental de seguridad, pues tomará unas acciones para mantener seguro ese proceso. Ahora, decíamos que el sistema instrumental de seguridad alojaba una función instrumental de seguridad, y esa función instrumental de seguridad que es implementada en el sistema instrumental de seguridad, pues está conformada por al menos 3 subsistemas. Un subsistema de detección, compuesto por todos los sensores que refieren a la función, un subsistema lógico, que es donde se procesa, que normalmente está hecho por el controlador lógico programable de seguridad, puede ser uno o más dispositivos de ese tipo, y ahí la parte o el subsistema de actuación, que pueden ser los elementos finales, bien sea válvulas, motores, etcétera, etcétera. En resumen, debe existir básicamente quien mide, quien ejecuta la lógica y quien actúa. La forma más adecuada de poder definir una función instrumental de seguridad, que es lo más importante de este webinar de hoy, es que una función instrumental de seguridad debe estar declarada o expresada de la siguiente forma. Debe decir qué se detecta y quién lo detecta. Debe establecer qué acción es requerida y quién la ejecuta. Debe establecerse cuál es la relación entre la detección y la actuación, cómo es esa lógica que la relaciona, y eso se aloja normalmente en el controlador de seguridad, y debe establecerse en cuánto tiempo debe actuar la función para que en forma eficaz la seguridad se dé. Y esa seguridad es definida por cuál es el estado seguro del proceso, a dónde debe estar las condiciones del proceso una vez que se ejecute la función. Está claro en qué tiempo debe hacerse y cuáles son las acciones que deben tomarse y en qué estado debe quedar el proceso para definir que está seguro. Y finalmente, con qué desempeño debe hacerlo. ¿Qué tanto riesgo yo tenía? ¿Qué tan buena tiene que ser la función en términos de desempeño para poder ejecutar la función? Entonces hablamos de quién sensa, quién actúa, quién hace la lógica, cuál es el tiempo
en que debe ejecutarse la función, cuál es el estado que yo definí como seguro y cuál es el desempeño en términos de SIL. Entonces, una función instrumentada de seguridad bien definida debe tener todas esas definiciones dentro de su contexto, digamos, detallado. Si faltara alguno de ellos, pues la definición de la función instrumental de seguridad no estaría correcta. Ahora bien, el nivel de integridad de seguridad, uno de los términos más famosos asociados a esta normativa, que es el SIL, pues es un valor discreto, 1 a 4, nosotros no vamos a dar mucho detalle, que define realmente los requerimientos de integridad, tanto de hardware como de software, que deben ser alcanzados por la función instrumental de seguridad en términos de la probabilidad de que falle, bien sea en probabilidad de falla en demanda o en probabilidad de falla por hora. Les digo, es que es algo así como la aproximación a la perfección que requiere una función. Si va a fallar una de cada 10 veces que sea ejecutada la función, si va a fallar una de cada 1000, una vez de cada 100.000 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo necesito de esa función? Lo que sí es lógico pensar es que mientras más alto sea el valor del SIL, pues más complejo será alcanzarlo, porque el SIL no está asociado a la compra de un equipo, sino que está asociado más a cómo yo lo diseñé, cómo lo voy a mantener, cómo lo especifiqué y cómo voy a vivir yo con esa función para poder alcanzar y mantener un nivel de integridad de una función completa. El SIL está asociado a la función instrumentada de seguridad y debe ser visto como un todo: el sensor, el controlador y el elemento final. También el SIL debe ser visto en 3 perspectivas distintas. El dueño del proceso debe preguntarse qué funciones de seguridad necesita y cuál es el SIL que requiere. Las empresas de ingeniería, los integradores y los desarrolladores deben preguntarse cómo construye un dispositivo o cómo construye una función instrumentada y cómo hace para que cumpla con el SIL que ha sido requerido. Y quienes operan las plantas o los procesos deben preguntarse cómo lo operan, cómo mantienen, cómo reparan y cómo prueban una función para poder mantener el nivel de integridad que se les ha entregado una vez que la función ha sido puesta en marcha. Entonces estamos hablando que el SIL no es más que una medida de desempeño de qué tan bueno tiene que ser, o qué tan buena tiene que ser la función instrumental de seguridad para proveer reducción de riesgo. ¿Okay? Y pues, dependiendo del modo de operación, pues tendrá, digamos, un nombre en específico: probabilidad de falla en demanda, probabilidad de falla por hora, pero esos son unos temas un poquito más borrosos de tratar, y los trataremos en unos webinars posteriores. La relación entre los 3 términos la podemos ver de la siguiente forma. Les muestro en este momento el esquema de un sistema instrumentado de seguridad. Tenemos sensores, tenemos un controlador de seguridad y tenemos actores. Todos ellos están alojados dentro del sistema instrumentado de seguridad. La ingeniería ha definido, a partir del análisis de peligro y riesgo, que tengo una función instrumentada de seguridad marcada ahí en verde, que es la función instrumentada de seguridad SIF1, la cual tiene un desempeño asignado SIL1. Y hay otra en rojo, que es la SIF2, que es la función instrumentada de seguridad 2, que tiene también un desempeño SIL1. Pero, finalmente, la SIF número 3, que es la función instrumentada de seguridad número 3 en azul, requiere un nivel de desempeño SIL2. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema instrumentado de seguridad como un todo, que puede alojar muchas funciones instrumentadas de seguridad, SIF, diferentes todas, y que cada una puede tener un nivel
de desempeño requerido diferente, en este caso, un SIL diferente. ¿Quién posee la característica del SIL? Pues la función instrumental de seguridad, no el sistema instrumental de seguridad. Y eso hay que tenerlo en cuenta para las definiciones que deberíamos tener o para las especificaciones que deberíamos hacer. El SIL no pertenece al proceso, no pertenece a un equipamiento, no pertenece al sistema instrumental de seguridad. El SIL pertenece o es una característica propia de la función instrumental de seguridad. Y la función instrumental de seguridad pues está compuesta por un subsistema de sensor, un subsistema de controlador y un subsistema de elemento final o actuador. Visto esto, pasaremos a otro punto interesante del día de hoy, que es saber si uno debería ser competente o certificado. Es una pregunta que nos hace comúnmente nuestros clientes. La norma establece que las personas deben ser competentes. De hecho, el término certificado no existe en la norma ni para equipamiento, para aquellos que estamos acostumbrados a comprar equipos certificados, ni para equipamiento ni para personas. La norma establece que deben ser certificados. Esa palabra no existe. Lo que sí existe, por ejemplo, en el caso de personas, es que las personas, departamentos, organismos que estén dentro del ciclo de vida de seguridad haciendo alguna actividad, que sean responsables de alguna actividad, deben ser competentes. Pero más allá de eso, hay ciertas ventajas en poder obtener una certificación. Y esas ventajas tienen que ver con que hay una demostración expedita de su conocimiento, de sus habilidades respecto a la seguridad funcional. Y esa le permite que ya un tercero hizo una evaluación de su perfil, de sus conocimientos, respecto a un conocimiento específico referente a la seguridad funcional. Y ya no tiene que volver a hacer otro, ya él hizo la demostración que era necesaria. Eso, por consiguiente, trae un incremento en el valor del empleado, tanto dentro de la institución donde está, como en el mercado laboral. Y eso hay una distinción sustancial o una diferenciación sustancial en el tema de cuánto puede costar hacer la inversión y cuánto se puede recuperar por hacer una inversión de ese tipo. Lo otro es que hace una diferencia entre usted y sus competidores. Y hoy día eso marca una diferencia sustancial cuando usted va a competir sobre un puesto de trabajo. Lo otro es que también ya existen puestos de trabajo con un perfil requerido específico, donde se requiere que el candidato pues posea una certificación para que ya eventualmente quien va a tomar el puesto ya no tenga yo que hacer una evaluación de su perfil, sino que la certificación me permite conocer cómo esa persona ya ha sido evaluada y conoce lo que hace el trabajo en seguridad funcional. Como resumen, vamos a poner estas ideas en orden. Lo primero es que la seguridad funcional aplica a sistemas instrumentados relacionados con la seguridad. Entonces, seguridad funcional va relacionado a un sistema que sea instrumentado. Y ese sistema instrumentado tiene que estar relacionado con la seguridad. Lo otro es que la normativa C1511 establece los requisitos de los sistemas instrumentados de seguridad para que estos mismos alcancen la seguridad funcional en una industria particular, que es la industria de procesos. ¿Okay? Lo otro es que el SIS es el sistema relacionado con la seguridad como un todo, que soporta todo, le da servicio a todo, donde se alojan cada una de las funciones instrumentadas de seguridad que usted requiere en una instalación.
La CIF es aquella que ejecuta una acción para alcanzar la seguridad funcional, es la única que posee la característica de SIL. Y finalmente, el SIL es la medida de desempeño de una función instrumentada de seguridad. Con esto resumimos, digamos, las ideas que hemos estado hablando el día de hoy y podemos abrir el chat para hacer algunas preguntas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estos temas también están bien desglosados en nuestro blog. Aquí en la oficina cada quien lleva un blog con tópicos particulares y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, esperando vernos en el siguiente webinar también. Cualquier otra pregunta que no alcancemos a responder en el chat, podemos responderla a través del correo, en el correo donde llegó la invitación, y podemos tomarlo y responderle a la brevedad. Bueno, muchachos, un abrazo. Nos vemos en el próximo webinar. Saludos a todos.